Lo que habíamos anunciado, vamos a presentar una investigación de Beto Villar que plantea un reportaje que nos va a generar muchísima indignación. Estamos hablando de un sujeto que vino de los Estados Unidos, vino escapando de la justicia allá por estafa. Se refugia en su familia, en la casa de su familia política y viola sistemáticamente a su sobrina política por 2 años. Se le denuncia, lo sentencian, pero increíblemente una corte anula esta sentencia de 12 años porque señala que la pericia psicológica no demostraba que la niña tenía reacciones de haber sido violada. Es decir, tenían todas las demás pericias, habían sentenciado y anulan la sentencia. ¿Pueden creerlo ustedes? Vamos a ver el reportaje. ¿Cómo describirías tú a este sujeto? Un enfermo, un psicópata. Muy buenos días, clientes de Remax. Les saluda René Lacotera. Quiero mostrarles un fantástico departamento. Es una persona que no descansa, sigue haciendo daño, sigue haciendo daño. Él tiene una manera de ser muy volátil. Es un hombre también que en muchas ocasiones me golpeó aquí. ¿Dónde puedo ubicar a tu hermano? Búscalo, busquen. ¿Está fugado? Sí, ¿Está búscalo fugado? tú. Yo no te voy a decir nada porque yo no sé nada. Tengo pruebas, videos de la mamá de la niña que intentó violar allá en Estados Unidos. Y sabe Dios a cuántas niñas habrá violado allá. Lo que me da más miedo es que vuelva a acosar a mi hija. ¿Qué esperan? ¿A que mi hija la robe, la rapte, la encuentre muerta? Estos enfermos no paran, descansan, pero no paran. Era agosto del 2017 cuando René Grover Lacotera Rosso subió este video a YouTube. Para entonces trabajaba como corredor inmobiliario alquilando departamentos en exclusivas zonas de Lima. Para entonces también había sido denunciado por violar sistemáticamente a una menor desde que ésta tenía 13 años. Lo que esta noche descubriremos en Punto Final es que a pesar de las pruebas que permitieron sentenciarlo a 12 años de cárcel por violación sexual y de haber permanecido prófugo de la justicia, una sala penal de Lima Norte decidió reciente y extrañamente anular la sentencia a un hombre cuyo historial criminal estaría también escrito en Estados Unidos. Este es el movimiento migratorio de Lacotera Rosso. Su último ingreso a Perú registrado oficialmente señala que lo hizo el 2 de julio del 2003, es decir, hace 16 años desde Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo al propio testimonio que dio a la justicia, él ingresó al país en mayo del 2014. ¿Cómo pudo entrar y sobre todo por qué lo haría de forma no oficial? ¿Pudo haber tenido algo que ver esta denuncia en su contra en la que se le señaló como miembro de una poderosa banda de estafadores en Nueva Jersey? Él es hermano de mi esposo, tío político. Él vivía en Estados Unidos hace 10 años, pero de un momento a otro decidió venir acá a Perú. No se sabe por qué. Esta mujer es la madre de la sobrina política de Lacotera y ante nuestras cámaras relata cómo fue que este sujeto abusó de la menor 4 años atrás. Mi hija me cuenta que todo comienza cuando nosotros vivíamos a 5 casas de donde él vive. Mi casa alquilada donde vivíamos nosotras solas con mi esposo. Sin oficio conocido y en esta casa de Los Olivos, René Lacotera habría vivido a su regreso. Según la denuncia, rápidamente se acercó a la familia de su futura víctima, que era vecina del barrio. Él nos ha estudiado porque él me preguntaba a qué horas yo me dormía, la hora que llegaba su hermano, a qué horas dormía su hermano. Siempre le decía que quería quedarse porque tenía problemas en su casa y no aguantaba ni a su mamá ni a su hermana. Siempre llegaba en las noches, a las 8 de la noche, con el pretexto de que quería ver a sus sobrinas, me quería ayudar a mí, porque como su hermano trabajaba tarde y venía de madrugada, ahí dije, buen cuñado, nos ayudaba, o sea, de lo más normal. Sin embargo, Lacotera tenía otras intenciones. Él esperaba que yo me duerma, que se duerma su hermano, que venía tarde de trabajar a las 2 de la mañana. A esa hora es cuando él se levantaba y entraba al cuarto de mi hija. Era el 2015, por entonces el sujeto tenía 38 años y la joven 13. Según el relato de la menor a la fiscalía, un año antes, en junio del 2014, él le confesó que le gustaba. Mi hija me cuenta que en un día que fue allá a la casa de la mamá de mi esposo,
Fue a ver películas y la besó. Y mi hija se quedó asustada. Y le dijo pues que era normal, que no sucedía nada, pero para eso la enamoraba. Le decía que era muy bonita, que tenía bonito cuerpo, que podía ser modelo y todas esas cosas. La menor explica que en su ingenuidad se ilusionó por un hombre 25 años mayor. Él astutamente le compraba dulces y peluches. Pronto aquella bizarra galantería se convertiría en un infierno. Me agarraba el cuello amenazándome. Me decía que yo era su única mujer y que lo iba a hacer para toda la vida. Sentía miedo y vergüenza por lo que pasaba. En secreto, René La Cotera entró durante meses a la habitación de la menor y abusó de ella. Al día siguiente, solía dejar la casa y tras de sí, la estela de su cobarde agresión. Mi hija salía del cuarto con sus ojos llorosos y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y ella siempre me decía, no, es que no quiero estar acá, quiero irme de viaje con mi papá. En secreto, también La Cotera ejecutaba una intensa estrategia de amedrentamiento con la adolescente, a quien visitaba cada noche. Y cada vez que él iba, la llamaba antes a decirle que cambie de carácter, porque si no se iban a dar cuenta que se muestre cariñosa con él, más que todo que se muestre cariñosa con él, para que no sospechen nada. Así la tenía. La violación sexual es un delito clandestino en el cual el agresor suele frecuentemente ser cercano a la víctima y en no pocos casos un familiar. Meses después de los abusos, la menor no pudo más y contó el calvario que vivía. Y me dijo que había estado abusando de ella y no me podía decir nada porque tenía miedo de que no le creyeran. Él amenazó de que le iba a hacer un daño a mis hijas, a su hermano, y que iba a destruir un hogar. Así la tenía ella. Yo creo que es un muchacho que tiene demasiados problemas, tanto emocionales como mentales. O sea, él definitivamente no es una persona que esté al 100% bien en su mente, en su manera de ser, ¿no? Este es el testimonio de una expareja de La Cotera que hoy vive en el extranjero. Ella recuerda muy bien la forma de ser de este peruano, cuyo paradero hoy es un misterio. Él es mentiroso, él es mitómano porque él miente y dice una mentira tras mentira tras mentira. Y llegado a un momento él no se acordó de lo que dijo y pues definitivamente él solito se enreda en sus propias mentiras, ¿no? Él es una persona que es capaz de tirarse al piso, llorar, jurarte por su madre, por cualquier miembro de su familia de que no lo hizo y que no lo hizo. Ella cuenta también que en el tiempo que vivió en Estados Unidos, el peruano habría tenido una relación similar con la hija de un amigo. René había tenido un acercamiento, digamos, amoroso con la hija de este señor, el cual lo metió en un problema muy grande porque pues la muchacha era menor de edad, tenía 16 años en ese entonces. Me dio muy duro la noticia porque jamás esperé eso. En algún momento yo a él le dije que tuviera mucho cuidado. Definitivamente él la sedujo. El papá de la niña lo denunció, pero la denuncia no procedió porque no tuvieron contacto, digamos, íntimo. Un comportamiento similar al que esta noche se hace público, pero que aquí, según las pruebas que permitieron sentenciarlo a 12 años, sí decantó en una violación sexual. La evaluación médica de la menor, realizada tras la denuncia policial, confirma defloración antigua. En su declaración, ella también contó que en varias ocasiones fue agredida por La Cotera, quien además le lanzaba cosas cuando estaba molesto, y que fue abusada incluso en un depósito de la familia. Y no solo eso, pues la mente pervertida de este sujeto llegaba siempre a extremos. Mi hija me cuenta que dice que le mandaba mensajes obscenos y le mandaba fotos de él desnudo, pero le hacía borrar todo, le indicaba cómo borrar todo. Es bien astuto. La madre de la víctima denunció el hecho en enero del 2017, presentó todas las pruebas y aún así La Cotera siguió libre. Porque ni siquiera le dieron prisión preventiva, teniendo todas las pruebas. Solamente le dieron comparecencia restringida nada más. Ese hombre ha estado haciendo su vida normal. Mi hija no dejó de estudiar hasta ahorita. Yo ya no lo puedo sacar porque con el miedo de que este hombre esté rondando.
El denunciado parecía no tener límites y así se lo hizo saber a la menor a través de perturbadores mensajes. Hizo un Face falso y comenzó a mandarle mensajes a mi hija, que te irías conmigo de viaje, que vamos a ser felices. Todas las cosas que le decía antes, yo lo leía, porque yo entraba al Facebook y yo lo leía. Y todo eso le he sacado copia. Esta es una de las canciones que le enviaba y estos los mensajes que recibía la menor desde una cuenta apócrifa de Facebook y que siguió recibiendo incluso después de septiembre del año pasado, cuando luego de más de 1 año y medio de investigación, un juzgado de Lima Norte condenó a Renela Cotera a 12 años de cárcel. Lo curioso es que ni él ni su abogado acudieron a la lectura de sentencia. Inmediatamente se ordenó su captura, pero aquí viene lo más indignante de la historia. David Víctor Lecaros Chávez, Agustín Raimundo Jorge y Graciela Fernández López son los magistrados de la tercera sala penal liquidadora de Lima Norte que apenas 2 meses después, aceptando la apelación de un abogado de oficio, anularon la sentencia previa y ordenaron un nuevo juicio, pero sobre todo levantaron la orden de captura contra la Cotera. Los argumentos de esta sala para anular una sentencia por violación sexual son para la madre de la víctima vergonzosos. Y que le hayan hecho caso al abogado de oficio y que ponga esas cosas, de que no está la firma del psicólogo, de que mi hija no presentaba ni un síntoma de haber sido violada, o sea... ¿A pesar de que hay pruebas, hay un video, hay la cámara, como le digo, Gesell, o sea, todas esas cosas, y aún así hacen esta nulidad que le dicen, ¿no?, de sentencia. En efecto, la sala consideró que la pericia psicológica practicada a la menor era contradictoria, pues por un lado evidenció un relato sólido y espontáneo, pero también una supuesta falta de indicadores de afectación emocional, en buen cristiano, que la menor no habría sido violada porque no sufría por ello. Yo pienso que todo esto ha sido una maniobra para que él se pueda fugar, porque con esto ya le quitan la orden de captura y él está normal, pues, ¿no? En ese trámite yo pienso que ya no sé si estará acá o será fugado. Sin embargo, lo que pareció olvidar la sala de Lecaros, Raimundo y Fernández fue que inmediatamente después de recibir la denuncia, la Fiscalía ordenó brindar atención médica integral y especializada a la menor, debido al estado en que se encontraba. Los miembros de esta sala se negaron a ser entrevistados por este programa, pero fuentes del más alto nivel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte nos hicieron saber que anular y pedir un nuevo juicio luego de una sentencia para reiniciar o ampliar una fase probatoria, como en este caso, afecta la imparcialidad del juez, quien pasa así a tomar partido por una de las partes. Y precisamente esta circular del Poder Judicial del 2014 recomienda anular fallos solo en situaciones excepcionales y cuando se afecta el fondo del asunto jurídico. Lo cierto es que si la policía fuera a capturar a Renela Cotera, la dirección que figura en su DNI, no lo encontraría. Lo que quería era consultar dónde está tu hermano. Saber dónde está tu hermano. Busca, infórmate. ¿Está fugado? A mí no me vas a sacar nada porque yo no sé nada. Esto nos dice su hermana tras asegurar que saldrá bien librado de cualquier denuncia, pero acusándonos de perturbar la tranquilidad de su hogar. Lo único que te pedimos es poder contactar a tu hermano. Porque soy familia no significa que sepa qué pasa. Esas son cosas de ellos, ¿entiendes o no? Así opera la justicia aquí. A veces es tan rápida que no puede ver a quién golpea y a quién no. Renela Cotera afronta estas denuncias y una más en Estados Unidos. Allá se le acusa de integrar junto a 11 personas una banda que estafó con millones de dólares a empresas aseguradoras, cobrando por falsas víctimas de accidentes de tránsito. Las denuncias son por extorsión, conspiración, uso criminal de corredores de seguro y lavado de dinero. El caso fue judicializado en Nueva Jersey. Con este pasado y las pruebas que lo incriminan, ¿debe esta familia sentirse así de desprotegida? No es justo. Se supone que si ya le habían puesto una sentencia, ¿por qué es que la retrocede? O sea, yo estoy retrocediendo de nuevo con todo esto. Mi hija está retrocediendo porque se está privando de estudiar, porque ella quería estudiar, ¿me entiende? Ya con todo esto para nosotros había sido un alivio, pero ahora nuevamente estamos retrocediendo. Mi hija está mal, está deprimida. Lo que me da más miedo es que vuelva a acosar a mi hija. Estos enfermos no paran, descansan, pero no paran.